En el mejor día de la semana en un tuit. María Jesús Alavarreyes. Si fortaleces tu autoestima y consigues quererte bien, lograrás que tus emociones te pertenezcan y ser una persona auténticamente libre. Hoy en estos minutos destinados a la psicología hablamos de autoestima. Esa cualidad que pone la validación, la aceptación y el respeto en uno mismo sin esperar a que el otro lo haga y que no todos tenemos en igual medida. María Jesús, bienvenida. Muchísimas gracias, Fran. Dices en el tuit que cuando se fortalece el autoestima te haces dueño de las emociones. Sí, esto es así, fíjate, lo habéis comentado muy bien. La autoestima es la manera en que nos percibimos, tanto física como psicológicamente. Es decir, es el modo en que pensamos, cómo nos juzgamos y nos comportamos con nosotros mismos. En definitiva, sería la opinión y la visión que cada persona tiene sobre sí misma. En este sentido, claro, la autoestima afecta a nuestra forma de ser y al sentido que le damos a nuestra valía personal. Por ello repercute tanto en la manera de posicionarnos, de actuar ante el mundo, de relacionarnos con los demás y contar con una buena autoestima, claro que fortalece nuestras emociones, porque significa tener unos niveles adecuados de una buena salud física y emocional. Sin duda, la persona que tiene una buena autoestima no depende de la valoración de los demás, es dueña de las emociones y, en definitiva, entonces, es dueña de su vida. ¿La falta de autoestima dónde tiene su origen? Fíjate, en nuestra falta, digamos, de credibilidad y en nuestra falta de fortaleza emocional. Es decir, en esas creencias y en esos valores que a veces pueden ser realmente negativos y que tiene que ver con que la autoestima no es algo que se adquiere y se mantiene inamovible en el tiempo, ¿no? Es decir, seremos más felices y también más eficaces si nos acostumbramos a valorar nuestras conductas. A estar a gusto con uno mismo no es una opción, es un requisito imprescindible para llevar una vida emocionalmente más sana. Pero tú comentas dónde tiene su origen. A veces en esa falta de asertividad. Es decir, en esa falta de ser capaces de expresar nuestros sentimientos y nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras opiniones y de ejercer nuestros derechos legítimos sin violar los derechos de los demás. María Jesús, ¿por dónde empezamos para construir la autoestima? Estaba pensando en autoestima poderosa, pero simplemente para construir autoestima, porque yo creo que eso ya marca la diferencia. Efectivamente. Fíjate, si decíamos que la autoestima en gran medida se basa en nuestros pensamientos y en nuestras experiencias, tenemos que empezar por aprender a pensar. Es decir, sabemos muy bien que los pensamientos no ocurren porque sí, los producimos nosotros, es una creación de nuestra mente. Por ello, cuando queramos saber lo que realmente piensa una persona, hemos dicho varias veces que observemos lo que hace y no lo que dice. Pero también tenemos que aprender a manejar las emociones. Y especialmente aprenderemos a manejar las emociones que nos hacen sentir peor. Es decir, pues por ejemplo, cuando experimentamos ira, miedo o tristeza, en ese momento es cuando tenemos que saber que lo podemos controlar, que lo podemos superar, que podemos superponernos a ellos. Sí. Y para esto, fíjate, Fran, tenemos que aprender a respetar las críticas. Es decir, intentar gustarle a todo el mundo no es sano y además resulta totalmente irreal. La mejor forma de brindar nuestra autoestima será dando, digamos, la razón al crítico cuando la tenga, y cuando no sea así o no nos convenza su argumentación, no entraremos en conflicto y nos abstendremos de caer en la provocación. Si yo tuviera que hacer una reflexión final, diría que cuando te pregunten ¿qué te falta en la vida para conseguir ser feliz? Es posible que, entre otras cosas, te faltes tú. Te falte tu cariño, tu confianza, te falte tu autoestima, tu seguridad, tu ilusión, tu coraje, tu alegría y tu esperanza en ti y en la vida. Y eso a nuestros oyentes, eso tenemos que insistirles, que no tienen que dejar de trabajarlo. La semana en un tuit. Herramientas prácticas para una vida mejor. Y si quieres profundizar o ampliar los temas que tratamos aquí, tienes los libros de María Jesús Alavarreyes, donde hallarás respuestas a muchas de las preguntas que te haces. María Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana, Fran.